Enrique, ya tiene dictamen de comisión en el Senado de la Nación la ley de presupuesto y algunas otras que van colgadas de la ley de presupuesto o de lo que va a ser la ley de presupuesto. Por lo tanto, ya se puede más o menos ver a dónde está apuntando desde el punto de vista impositivo, por lo menos, y hay varios cambios ahí. Sí, un cambio importante que realmente para las empresas es un golpe muy duro, que es la modificación del cálculo del ajuste por inflación. Tremendo eso. Claro, porque se iba a hacer con el índice mayorista. Sí. Y se iba a aplicar por primera vez ahora, a fin del 2018, si la inflación superaba el 35%. Correcto, sí. Como se disparó, no lo van a aplicar y ¿qué hace? Modifican el índice, lo llevan a minorista y se aplicaría si la inflación supera el 55% del primer año. Claro, corrieron la línea. En realidad era una meta que no querían que nadie alcance. No llegara. Cuando yo te voy a dar el ajuste por inflación condicionado a esto, cuando vi que la condición se cumplió, modifico la regla de juego. Claro. Eso no está mal porque realmente la gente este año están pagando y van a tener que pagar ganancias por tenencia, muchas ganancias. Sí, No tener sí, la corrección del ajuste por inflación, la verdad que va a significar un pago muy fuerte. Mira, los cierres de septiembre, octubre y noviembre que tienen el resultado por tenencia de más de 120% del dólar de las dos devaluaciones, no solo tienen que pagar por esa ganancia por tenencia, sino con la tasa del 35%. Porque la del 30 rige recién para los que cierren en diciembre. Sí, claro. Entonces, el año que viene, cuando empiecen a vencer los balances estos, las declaraciones juradas de ganancias, y tengan que pagar encima con una recesión importante que estamos padeciendo ahora, lamentable recesión, van a tener escasos recursos para hacer frente al impuesto. Hay que analizar muy bien ese tema porque la administración tributaria tiene que verlo. Así que ese es uno de los temas serios. El otro es bienes personales, que está como ley colgada en el tema del presupuesto también. Bienes personales, bueno, hubo una modificación del presidente del grupo político, como fue el senador Piquetto, que dijo, si el campo le sacaron la gravabilidad los diputados para que no paguen bienes personales, ¿por qué tenemos que gravar la vivienda familiar? Y entonces propuso eximir las viviendas familiares del impuesto cuando a valores de hoy más o menos se calcula aproximadamente 18 millones de pesos, son 470.000 dólares a precio de hoy aproximadamente. Sí, correcto. Acá con bienes personales, que la gente le quede claro todo este tema de la modificación, son valores que se están negociando ahora, pero van a regir para el 2019. O sea, el año que viene... O sea, hoy parece un número, pero el año que viene va a ser otro. Que vence, pero va a ser otro inclusive para pagar en el 2020. Claro. Porque no es lo que vence. Por eso hay algo que a mí no me cierra, quizás vos también sos contador y estás siguiendo de cerca. Estamos buscando una nivelación del presupuesto, déficit cero y todo lo demás. Pero los bienes personales está programado para el 2019 que vence en 2020, con la cual incidencia el año que viene no tiene. Sí, correcto. Si lo van a corregir con anticipos o no, no lo sé. Porque es difícil calcular anticipo estimativo en función de un nuevo impuesto que va a regir otro año. Quiero aclararte, Marcelo, un tema importante con respecto a bienes personales. Paralelamente, se creó una comisión con un aporte importante del Banco Mundial de 60 millones de dólares para que se haga un revalúo integral de todas las propiedades en la República Argentina. Lamentablemente, por lo que he escuchado, ese revalúo va a implicar que los valores de los bienes no va a ser solamente para las transacciones, va a ser para pagar inmobiliario, para bienes personales. Bueno, lo que pasa es que si termina siendo eso un aumento real de la presión impositiva porque suben los valores y las alícuotas no las bajan, sí, va a ser insostenible esto. Va a ser muy caro, va a ser insostenible, exactamente. Sobre todo porque no nos olvidemos que bienes personales grava, salvo los depósitos a plazo fijo constituidos en el país, grava el resto de cualquier colocación financiera, ¿cierto? Bueno, títulos no, pero lo que está en el exterior, la gente que blanqueó. Cuando se le dijo que blanquea, además porque vamos a bajar la alícuota del impuesto, que era lo que se está haciendo ahora, nos encontramos que se la suben, ¿no es cierto? Bueno, así que bueno, es otro tema. Y después que no sabemos todavía, no pudimos lograr encontrar qué pasó con las mutuales y cooperativas, porque resolvieron que no paguen ganancias, pero le aplicaron un fondo, una especie de contribución a las mutuales sobre el patrimonio neto, del 4% y del 6% cuando su patrimonio supere los 100 millones de pesos. Eso estaba previsto, no sabemos, no pude todavía contactarme para saber si en la letra chica que se negoció con el Senado, la comisión, quedó así. Había muchas quejas de eso, pero bueno, las mutuales están exentas de todo tipo de impuestos, o sea que habrá que ver cómo compatibilizan esto ahora, ¿cierto? No sé qué va a pasar en el Senado. Vos estuviste en representación de la Bolsa de Comercio en una reunión con alguno de ellos, por lo menos, contanos sobre eso.
Bueno, ese proyecto pretende, entre otras cosas, un ajuste de ingresos brutos en dos áreas. Una es aumentar la venta de agroquímicos en un 0,25% más. La alícuota pasa del 2,25 al 2,5. En ese porcentaje, del 2,25 al 2,50. Eso es lo que... Esto dice que se aplicaría solo para las que no son pymes. O sea que habrá que ver cómo impacta, porque muchas de las empresas, de los acopios fundamentalmente, están trabajando por cuenta y hora, están actuando como concesionario, con lo cual en ese caso no les impactaría. Claro. Pero aquellas que quedan, que no actúan como concesionario y que realmente compran y venden, en principio estarían alcanzados por este impuesto del 1%, que es mucho, porque el margen que tienen de rentabilidad es muy bajo. Es decir, tienen un margen muy chico, no es que ganan cualquier cosa, margen chico. Y hay otro tema que es muy importante, y eso tiene un impacto, que es sobre las partidas de inmobiliario de actividades que estén vinculadas con el sector agroindustrial, la transformación de granos, como por ejemplo aceiteras o moliendas. Sí. A ellos, a las que no son pymes, se le está pretendiendo cobrar un 300% de aumento sobre el valor del avalúo fiscal que hoy tiene. Acá por encima de la connotación del impacto que tiene, que es importante, porque lo que tiene que quedar en claro, a veces es difícil comprenderlo, es fácil políticamente entenderlo esto. Hay que subsidiar el transporte, las comunas están necesitando plata, el Estado Nacional restringe fondos. Bueno, vamos a avanzar en más impuestos que hoy sectores que entienden que no pagan. La realidad es que cuando vos entrás a desmenuzar la situación, esas empresas a las cuales se les pretendería cobrar este incremento, en alguna medida lo podrán, algunas que no lo puedan trasladar no lo van a afrontar, pero la realidad es que en su gran mayoría lo van a trasladar. Claro, y afecta al resto de la cadena. Entonces afecta el resto de la cadena comercial. Entonces vos te preguntás, decir, pero ¿quién lo paga realmente esta empresa, esta molinera, esta aceitera que yo quiero que pague? Entonces lo que digo, que acá no sé, me parece que la posición, nosotros charlamos con los senadores que ellos dicen que lo van a estudiar, que van a recoger la opinión de la gente, que también tienen que medir las necesidades de las comunas y el tema del transporte, que nosotros estamos de acuerdo en que eso se le va a producir un déficit que se necesita. Lo que a mí me da la sensación, y es lo que le transmitimos, es que cuando vos tenés una situación como esta, que se te restringió los fondos que vienen de la coparticipación, lo que me parece que es razonable es que vos reconstituya el presupuesto y diga, señores, si yo tengo afectado para gastos determinados el año que viene esta suma y tengo que subsidiar porque no me van a mandar el subsidio de transporte, bueno, restringo algún gasto el año que viene y lo saco de ahí. Lógico. Me parece que lo que uno tiene que hacer es un reacomodamiento y decir, cuando digo gasto me refiero, si hay obras que puedan postergarse, que a lo mejor hay que postergarlas 6 meses, un año, hasta el 2020. Gastos no se habla de reducir. Tampoco se habla de reducir inversiones. Por eso digo, ante un déficit que se produciría por lo que el Estado restringió el fondo sojero y el subsidio al transporte, se recuperaría con impuestos que se cobran selectivamente. Y entonces es ahí también donde uno dice, desde el punto de vista del derecho tributario, no pareciera que lo lógico es que vos cuando ves que hay una necesidad de un lado le saques a determinado sector del otro lado. Porque es como decir, bueno, mira, mañana le vamos a cobrar a los que tienen el pelo, que son pelirrojos y tienen ojos celestes, porque tienen esa condición, le vamos a cobrar un impuesto adicional para que pague tal cosa. Es más o menos eso. Entonces, yo digo que si hay que solucionar problemas sociales, entiendo que corresponde que se haga. Nosotros me parece que cualquiera tiene la sensibilidad suficiente como para entenderlo. Ahora, lo que me parece es que los recursos tienen que estar decididos en un presupuesto de forma general, renta general, y tiene que decir, señores, restringo esto para pagar esto otro. Eso es lo que uno piensa desde el punto de vista... Sí, en definitiva es medir mejor el impacto que tiene un aumento de impuestos de esas características, lo que hablábamos recién, afecta a alguien en particular o a toda una cadena y no tiene suficientemente medido a quién. Y el otro punto es en términos porcentuales, cuánto hay que recaudar y cuánto es dentro del presupuesto provincial. Y nos vamos a llevar una sorpresa viendo que el porcentaje no es tan alto y probablemente se pueda hacer un ajuste, como vos estás planteando, de algunos gastos para poder tenerlo y no tener otra vez la necesidad de aumentar impuestos. Porque en el fondo, nosotros le transmitimos esto a esta gente. Hay que entender, y lo hablamos antes, muchas de estas empresas que pretenden ser ahora, digamos, nuevos contribuyentes o contribuyentes, este plus que se le pensaría agregar,
se le va a superponer con la otra carga impositiva que tiene por lo que decíamos antes, más impuesto a las ganancias, más retribución al personal, el reajuste del personal. Digamos, hay todo un movimiento de ajuste de, digamos, laboral por lo que son por el bono y todo lo demás. O sea, yo lo que digo es lo siguiente, están padeciendo la inflación también. Y yo digo, cuando creen que porque aumentó el dólar hay mucha gente que está ganando más plata, yo realmente tengo mis dudas de que la rentabilidad esté así. El sector agropecuario, y hablo de los productores que van a ser las víctimas un poco de estos procesos de ajuste, digamos, de nuevas cargas impositivas, han tenido una sequía de que hacía no sé cuántos años que no había, se han perdido enorme cantidad de cosechas, y eso es cierto. Si se tienen que financiar, ¿a qué tasas se están financiando, Marcelo? Son tasas que es imposible que alguien vaya a pedir un crédito al banco. El que lo hace porque está muy ahorcado, eso ya lo sabemos, pero realmente es inviable. La situación internacional no es la mejor. Hay competencia internacional con otros granos. La soja nuestra con respecto a otros países ha perdido mercado, ha bajado la producción. Por más que se proyecte enormes cantidades de producción, que está en estimaciones, ayer decía 140 millones de hectáreas, perdón, 140 millones de toneladas. Pero la realidad es que me parece que recaer sobre el que produce nuevamente, en vez de dejarlo producir, es un tema para ser analizado también. Y no significa que no pague. Hay que medir también el efecto multiplicador de lo que hoy están pagando. Que eso es lo que vale el tema de este tipo. Enrique, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos, Marcelo.